Así que hoy voy a hablar con ustedes un mensaje que hace 25 años lo escribí para una revista. Lo prediqué alguna vez en el púlpito, pero hoy les voy a dar una versión breve y nueva. El mensaje se llama El desafío a pensar en otros. Así que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y ahí está nuestro pasaje, que será el sustento para nuestro tema, el desafío a pensar en otros. Evangelio de Marcos, entonces, el capítulo 10, y ponemos nuestra atención en el versículo 45. Y así nos dice la palabra del Señor, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo en sus comienzos lo tuve que leer muchas veces. Este versículo a veces me parecía como increíble de lo que estaba leyendo. Cómo el Hijo de Dios, que debería de gozar de enormes privilegios en esta tierra, no se aprovechó de ninguno. Y Él dejó establecido claramente que Él no vino para ser servido. Él no iba a ser en este mundo un predicador cosechador de aplausos. Él no iba a ser en este mundo un predicador que disfrutara de las mieles de la fama. Él no iba a ser aquí en este mundo un hombre que iba a trascender por sus grandes conocimientos, que iba a impactar con su manera de vestir o con ciertos lujos. Él vino y dejó bien establecido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Y ahora nos lleva a otro escalón y de la enseñanza y nos dice, yo vine para servir, y no solo eso, vine para dar mi vida por muchos. Y ese es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Si queremos ser fieles hijos de Dios e interpretar lo que Dios espera de cada uno de nosotros, nosotros debemos andar por esta vida sirviendo y dando nuestra vida por otros. Pensar en otros debe ser el sentimiento primario. Vivimos en un mundo lleno de egoísmos. Vivimos en un mundo donde la gente piensa en sí mismo, donde uno de sus lemas es sálvese quien pueda. Nadie tiene tiempo para dedicarse a otros, nadie tiene tiempo para pensar en otros, nadie tiene tiempo para hacer favores a otros, mas la Biblia dice que Jesús vino a este mundo para servir y dar su vida por otros, por muchos, dice la Biblia. Pues ese era el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pienso yo en la palabra otros, eso es una motivación para mí. Pensar en otros, buscar a otros. Otros deben ser nuestra preocupación como iglesia, porque nosotros ya hemos sido salvos por Cristo, ya somos herederos de la vida eterna. Ahora debemos pensar en otros, debemos ocuparnos en otros, debemos enfocarnos en otros. Otros deben ser nuestra prioridad, otros deben ser el objeto del amor que Dios puso en nuestro corazón. Otros son los que deben ser alcanzados con el Evangelio. Dios no terminó su obra con nosotros. Dios quiere que alcancemos a otros. Otros debe ser una palabra que me persiga. Otros debe ser una palabra que me invite a reflexionar cada día. Otros debe ser una palabra que realmente sea una fuente de motivación para mi vida. Otros, buscar a otros, pensar en otros, andar detrás de otros, alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Por eso en esta mañana yo estoy planteando este mensaje, el desafío a pensar en otros. La gente no está muy animada a pensar en otros. Las iglesias no están muy entusiasmadas en pensar en otros. Cada uno quiere mirar su propio ombligo. Cada uno quiere sentirse el centro de la obra. Nadie quiere pensar en otros. Pero el Hijo de Dios dice que Él vino a dar su vida por otros. Él vino a dar su vida por muchos. Él vino para servir a otros. Otros debe ser
lo que mueva nuestro ministerio. Otro debe ser la razón por la cual existimos como iglesia, para llevar el mensaje a otros, hablar del evangelio con otros y romper, hermano, con lo que hoy se llama la teología del confort. En los días que vivimos, en estos días de verano, de mucho calor, en las iglesias están más preocupadas por el aire acondicionado que por el fuego del Espíritu Santo. Están, hermano, una tibieza espiritual, poca dedicación, poca consagración al Señor. La teología del confort es la teología de la comodidad, es la ley del menor esfuerzo. Y ese es el virus que el diablo puso en las congregaciones. Y a nosotros eso nos afecta también, porque la gente también está dispuesta a hacer poco y nada por el Señor. Hoy la gente le interesa más formar parte del grupo de los amantes del oro del becerro. Antes el pueblo de Dios se desvió y adoró el becerro de oro. Hoy el pueblo de Dios adora el oro del becerro. Van a las iglesias para conseguir fórmulas y recetas de cómo obtener dinero, de cómo ser gente próspera. Están más preocupados en eso que en la salvación de otros. Por eso tenemos que pararnos bien en la palabra de Dios y pensar en esto que dijo Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. ¿Quién es el que sirve? Un siervo. La Biblia usa dos términos en forma general. La palabra siervo es la palabra doulos en el idioma griego. La palabra doulos significa esclavo. Quiere decir que cuando Jesús dice que Él vino para servir, a tener un comportamiento de siervo, quiere decir que Él estaba dispuesto a ser un esclavo, un servidor. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, que Él se despojó, hermano. Él no estimó ser igual a Dios, dice la Biblia, como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y a continuación dice: y por eso Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oh, Dios vio la actitud de siervo, Dios vio el comportamiento, la conducta de siervo de su Hijo. Y la Biblia dice: y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y hermano, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Verá rastros de siervo, rasgos de siervo en nuestro estilo de vida? Doulos. La Biblia usa otro término en el idioma griego para la palabra siervo, y es la palabra uperetes. Y uno se pregunta: ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso de uperetes? Uperetes es una referencia a un grupo de esclavos, principalmente los griegos, que en la historia trascendieron por sus grandes embarcaciones. Esos monstruos del mar eran movidos por un grupo de esclavos que estaban casi al ras del agua, todos remando al mismo tiempo para movilizar esas grandes embarcaciones. A ese grupo de esclavos nadie los conocía por su nombre, todos tenían un número. Eran ilustres desconocidos que tenían la misión de remar y remar y remar sin cansarse para mover esas enormes naves en el mar. A ellos les llamaban los uperetes. De ellos la Biblia toma este término, que nosotros deberíamos ser como ellos. No gente que estamos buscando fama. Ellos eran ilustres desconocidos que movían una gran embarcación. Nosotros como anónimos, como ilustres desconocidos, podemos ser protagonistas y mover la obra de Dios. Como uperetes, como gente que solamente tiene un número, nos aparecen nuestras caras en las grandes pantallas, en las grandes revistas, no aparecen nuestros nombres en los grandes programas. Tenemos que ser siervos, desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios por nuestra clase de corazón y de servicio. Y esto es lo que la Biblia nos plantea: el desafío a servir a otros. Un desafío para poder servir a otros. Déjeme hablarle ahora aquí en Hechos capítulo 8, si podemos ir un momento ahí, por favor. Porque ahí sucede algo con la muerte de Esteban que me lleva a rescatar un nombre importante de la historia.
En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, vea cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 en adelante, Hechos 8, verso 1. Dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, de eso está hablando el predicador que fue apedreado. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos estos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Quiero que ponga la atención en ese verso 2, dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Quiénes eran estos hombres? En la historia se les daba el nombre de parabolani. Ese era el término que se usaba, parabolani. Los parabolanis eran un grupo de cristianos que tenían la difícil y arriesgada misión de buscar a los que fueron muertos y presentarse y reclamar sus cuerpos y llevarlos a un lugar y enterrarlo con honores. El hecho de presentarse ante los enemigos de la fe a reclamar cuerpos, eso ponía en riesgo su vida. Al identificar los que eran de la misma fe, de la misma creencia, un parabolani podía ser muerto en ese mismo momento. Aquí hubo un grupo de gente piadosa. Ellos tenían esta misión, llevaron a enterrar a Esteban. La Biblia habla de un tal José de Arimatea y habla de un tal Nicodemo que se presentaron para reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Ahí están los parabolanis, hombres dedicados a otros, hombres que sus pensamientos eran otros, hombres que querían servir a otros, que arriesgaban su vida por otros. Ellos eran, hermanos, los que se ocupaban de los mártires. Ellos eran los que hacían que no sean olvidados aquellos hombres y mujeres que daban su vida por la fe. Al ver ese ejemplo rápidamente pienso, ¿cuánto necesita nuestra iglesia? Parabolanis. Gente que se dedique a otro, gente que se entregue por otro, gente que otros sean su prioridad, gente que otros sean nuestra dedicación, nuestra entrega hacia otro. Esta gente, hermanos, los parabolanis, no los detenía ninguna clase de amenaza, no los detenía ningún decreto de muerte. No había poder humano que los detuviera. Ellos estaban para servir a otros, ellos estaban para dedicarse a otros. No le tenían miedo a las amenazas de muerte ni aún a la muerte misma. La Biblia habla de muchas personas con esas actitudes. Lo curioso es que la mayoría de ellos no son gente conocida, no son nombres que aparecen todos los domingos en los púlpitos. Pero ahí están sus nombres registrados en la Biblia, gente que tenía esa conducta, esa manera de vivir, de dedicarse a otros. Uno de esos nombres extraños se llamaba Onesíforo. Quiero que leamos algo acerca de este hombre impactante. Busque por favor ahí en su Biblia, en Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice la palabra: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo está poniendo en nuestro conocimiento un nombre extraño, Onesíforo.
Pues ese nombre Onesíforo significa portador de ayuda. Es eso lo que significa el nombre. Onesíforo significa también el que trae provecho. En otras palabras, era un portador de bendición. Un portador de ayuda, el que trae provecho. Cuando vemos en la historia, él figura como un don nadie. No es reconocido ni aun siquiera por los predicadores. Pero él hacía un ministerio de ánimo. Él no era el que ponía el palo en la rueda. Él no era el que ponía piedras para que otros tropiecen. Él tenía un ministerio de ánimo, animaba a los hermanos, acompañaba a los hermanos en las aflicciones. Él hacía su trabajo de parabolani. Él sabía que su modo de servir al Señor lograba que su vida pendía de un hilo en todo momento. Los parabolanis, ese nombre quiere decir los arriesgados. Y esa es la clase de hombres y mujeres que necesita la iglesia de Cristo, arriesgado. Gente que estén dispuestos a invertir su vida, a exponer su vida, a arriesgar su vida por otros. Ahí está Onesíforo. Y Pablo dice acerca de él, hay que tenerlo en gran estima a él y a los que son como él. Porque esta gente se entrega enteramente para ayudar a otros. Un ministerio muy especial el que tenían, un ministerio casi en extinción en la iglesia de hoy. Y Pablo dice, Onesíforo, que Dios tenga misericordia de él y de su familia. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ya hemos mencionado que Pablo era un prisionero en las mazmorras de Nerón, del emperador más cruel y más asesino de la historia de Roma. Y aún Onesíforo sabía que su cabeza no iba a durar mucho tiempo sobre sus hombros, pero aún así fue y buscó a Pablo. Aún así fue cárcel por cárcel, celda por celda, y no descansó hasta que se encontró con Pablo. Él tenía una sola misión, y Pablo aquí dice, él no se avergonzó de mis cadenas, arriesgó su vida. Él no le importó que yo era un preso por el evangelio. Él vino a verme, él vino y me encontró. El verso 17 dice, en Roma me buscó solícitamente y me halló. No es que Onesíforo preguntó, ¿no sabe en qué cárcel está preso Pablo? No sé, de eso no se habla. ¿Usted no sabe en qué dirección puedo encontrar a Pablo? Dice, me voy a volver a mi pueblo porque ya veo que no voy a encontrar a este hombre. Pablo dice, solícitamente, insistió, invirtió tiempo, puso dedicación, le echó gana y no descansó hasta que me halló en una cárcel. ¿Sabe qué, hermano? Esta clase de cristianos nosotros necesitamos a nuestro lado. Como explicaba un predicador del norte hace pocos días, lo difícil de nuestro tiempo es que usted no sabe si al lado tiene un sospechoso o si tiene a un hermano fiel. Pero este era un hombre fiel. Pablo seguramente cuando le vio a Onesíforo le volvió el alma al cuerpo, la sonrisa a sus labios, reapareció el gozo ahí en esa prisión. Vino aquí Onesíforo a visitarme. Y quizás Pablo fue el que inspiró esa frase que dice, yo sabía que ibas a venir. Escuche esto, yo sabía que ibas a venir. En la guerra se terminó, se firmó la paz. Los soldados estaban regresando a sus campamentos. Y en uno de esos campamentos, cuando la guerra finalizó, un soldado se presentó delante del general y le dijo, general, mi amigo ha quedado en el campo de batalla, solicito permiso para ir a buscarlo. El general dijo, no puedes ir a buscarlo, no tienes el permiso. Aparte, ¿para qué quieres ir a buscar a tu amigo si ya está muerto? El soldado le insistió, no consiguió el permiso, pero el soldado desobedeció las órdenes y regresó al lugar donde había sido el campo de batalla. Y allí lo encontró a su amigo, lo cargó en sus brazos y con su amigo en brazos regresó al campamento. El general salió a su encuentro y le dijo, eres un rebelde, has desobedecido, todo lo que hiciste fue inútil.
fuiste a buscar a tu amigo, yo te dije que él estaba muerto, fue inútil todo lo que hiciste. Y el soldado le dijo, no, mi general, no fue inútil. Cuando yo fui, él todavía no había muerto. Y cuando lo tomé en mis brazos, mi amigo abrió los ojos y me dijo, yo sabía que ibas a venir. Y después de eso murió. Hermano, tenemos que rodearnos de gente que usted puede contar cuando viene la tormenta, cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando la vida se nos complica y se nos pone cuesta arriba. Ahí aparezcan los hermanos verdaderos y que usted diga, yo sabía que en mi aflicción tú ibas a venir. No solo cuando la vida me va bien, no solo cuando la economía me va bien, cuando hay tiempos difíciles, yo sabía que ibas a venir. Yo creo que Pablo le dijo eso a Onesíforo. Yo sabía que tú ibas a venir. Viniste a confortarme, porque esa es la clase de hermanos que nosotros necesitamos. Los que aparecen en las difíciles, los que aparecen en el medio de nuestras pruebas, los que aparecen en el medio de nuestras duras batallas, los que aparecen cuando no encontramos puerta de salida a nuestros problemas. Esos hermanos que aparecen, esos son los buenos. Usted dice, yo sabía que ibas a venir. Yo sabía que ibas a venir. Onesíforo, un parabolani, un hombre que estaba para servir a otros, un arriesgado, un hombre que exponía su vida por amor a otros. Ahora le llevo un momento a Filipenses, el capítulo 2. En Filipenses, el capítulo 2, donde nos vamos a encontrar con otro de ese grupo de los parabolanis. Curiosamente, otro hombre con un nombre raro. Obsérvelo, por favor. Filipenses, capítulo 2. Y el versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, verso 25. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Otra vez, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué está pasando en este pasaje? Pablo en la cárcel. Ahora el visitante de él era Epafrodito. Ya Onesíforo fue otra etapa. Ahora apareció Epafrodito. Este era un hermano de la congregación de Filipos. La iglesia de Filipos fue la primer iglesia que sostuvo económicamente al apóstol Pablo. Los primeros que se ocuparon de las necesidades económicas de Pablo. Y Pablo lo reconoce eso en la carta. Ustedes fueron los primeros, y en medio de esa dedicación y entrega de la iglesia a Filipos, de Filipos hacia Pablo, es donde aparece el famoso texto. En ese contexto de ayuda económica aparece el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo le dijo, yo estoy acostumbrado a vivir en abundancia y a vivir en estrechez. Pero los filipenses habían suplido las necesidades económicas, y en ese contexto Pablo le dice ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los filipenses enviaron a uno de sus hombres, Epafrodito. Este también buscó a Pablo y lo encontró. Pues el nombre Epafrodito significa ameno, amable, amoroso. No era un ogro,
No era un hombre con cara de enojado, era un hombre amable, era un hombre generoso, era un hombre amoroso, ameno. Hoy dirían un hombre de buenas ondas. Y así lo buscó a Pablo y lo encontró. ¿Cuántas prédicas escucha de Epafrodito? ¿Cuánta gente nombra a Epafrodito en los púlpitos? No muchos. Es como un don nadie, es como un ilustre desconocido, pero su testimonio y su manera de servir a otro es realmente impactante. Pablo usa aquí unos términos que yo no voy a entrar en profundidad, pero sí los voy a resaltar en el verso 25. Pablo dice, este hombre, Epafrodito, es mi colaborador. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos aquí quisiéramos ser colaboradores de Pablo? Limpiarle la sandalia, lavarle los pies, estar ahí al lado de él. Dice Pablo, pero este hombre es mi colaborador, es mi ayudador. Él viene aquí para fortalecerme, para infundirme ánimo, aliento. Este hombre es mi colaborador y ahora dice es mi compañero. Acuérdese la palabra koinonía, de donde venía aquellas comidas de amor entre los hermanos en la iglesia. La palabra koinonía tiene su raíz de koinos, de donde viene la palabra compañero o cumpa, como se dice ahora. Y Pablo está diciendo, él es mi cumpa, él es el hombre con el cual yo disfruto de comunión. Es hermosa la comunión con Epafrodito. Él es mi colaborador, él es mi compañero. Y ahora agrega un tercer término, dice compañero de milicia. Es decir, que militamos juntos en la fe. No somos afines en una idea política, somos caminantes en la fe, sostenemos la misma fe, tenemos la misma fe, tenemos la misma familia, fuimos redimidos por la misma sangre, tenemos al mismo Salvador. Él es mi compañero de milicia. Y ahora él le dice a la iglesia, resaltando el ministerio de la iglesia de Filipos, le dice Pablo, él es el administrador de mis necesidades. Ustedes lo enviaron para que él cubra mis necesidades. No solo le habrá llevado alguna manta, no solamente le habrá llevado algún pedazo de pan, alguna clase de comida, sino que le llevó allí una buena valija con buen ánimo. Vino a ministrar mis necesidades, él fue la voz de aliento, él fue la voz que vino a animarme, él fue el hermano que vino a empujarme para seguir adelante aquí, en este ministerio, en la cárcel. Y Pablo dice, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios seguía funcionando y él seguía predicando. Dice aquí, Epafrodito, mi compañero de milicia. Hermanos, necesitamos gente así en la que nos podamos apoyar, en la que podamos tener confianza y en la que podamos caminar juntos para hacer un sacrificio como siervos a favor de otros. Nuestra iglesia, hermano, Bautista Maranata, tiene que ser una iglesia dedicada a otros, para servir a otros. Si no andamos en eso, no vamos a andar en nada. Pues eso es lo que el Señor espera. Y es eso lo que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros, dar su vida por muchos, decía el Evangelio. Un pasaje más, ya vamos a ir entrando en la parte final. Pero quiero que vea aquí en Hechos el capítulo 15 un poquito. Allí había toda una asamblea de la iglesia, había decisiones importantes que tomar como iglesia. Los hombres fueron tomando la palabra, Pedro, Jacobo y luego los otros, y había que escribir una carta con una resolución, y había que buscar quién iba a llevar esa carta. Y en ese contexto dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 15 y el versículo 25, dice la palabra de Dios, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué frase tan impactante, hablando de Pablo y de Bernabé. Son recomendados, son hermanos de confianza, porque estos hombres han expuesto su vida, dice el texto, por el nombre del Señor Jesucristo.
Es decir, que esta gente estaba en serio en el Evangelio, estaban en serio en la obra de Dios, estaban comprometidos en la obra de Dios y todos podían dar testimonio que habían arriesgado como los parabolani su vida por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el riesgo que corremos nosotros? ¿O cuál es el riesgo que estaríamos dispuestos a correr nosotros por el nombre de Cristo? Hermano, esta era gente decidida, esta era gente que tenía algo que los diferenciaba con la mayoría de nosotros. Esto era gente que se ocupaba, que se encargaba, que vivían dedicados y pensando en otros, en otros. No estaban pensando en su trabajo, no estaban pensando en su vestimenta, no estaban pensando en una cuenta bancaria, no estaban pensando en comodidades terrenales, estaban pensando en otros y en las necesidades de otros. Y ahora aquí, ya para ir terminando, hay muchos más, pero solamente quiero llevarle a Romanos el capítulo 16. Romanos el capítulo 16, alguna vez lo he dicho aquí, ese es uno de los capítulos que más me impacta, porque hay una enorme cantidad de hombres y mujeres, de nombres extraños, pero eran gente tan conocidas por Dios, desconocidos en los púlpitos, pero conocidos por Dios por su manera de servir. Y en medio de esa lista, aquí en Romanos 16, versículo 3, Pablo escribe estas palabras, Romanos 16, versículo 3, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí está un matrimonio, Aquila y Priscila. Pablo dice, si algo tengo que decir sobre ellos que los distinga, son gente que arriesgaron su vida por mí. Y hermano, ¿cuál es nuestra clase de entrega? ¿Cuál es nuestra clase de decisión? ¿En qué asunto andamos nosotros? Porque nosotros por la Biblia somos desafiados a pensar en otros. El mensaje de esta mañana es eso, hermano, es el desafío a pensar en otro, a escapar de la paz de nuestro cementerio, a escapar de nuestra comodidad y poder pensar y dedicarnos a otros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, hoy hermano Jaime lo nombró como William Carey, pues ese es su nombre verdadero. Nosotros aquí le llamamos Guillermo Carey. William Carey, Guillermo Carey, fue el hombre que, entre otras cosas, dijo, si quieres hacer algo grande para Dios, emprende grandes cosas para Dios. No te quedes en el intento. Si quieres hacer algo grande para Dios, que no sea solo palabras, sino emprende algo grande para Dios. Él se fue a predicar en lo que era Birmania. Hoy ese país se llama Myanmar. Usted ni sabe quizás que hay un país con ese nombre. Pues ahí él fue y predicó. Y él empezó, es el padre de lo que llamamos las misiones modernas, el que abrió las puertas para el evangelio en las regiones desconocidas. Pero Guillermo Carey un día le dijo a la gente en su iglesia, dice, yo como el minero voy a entrar en lo profundo de la tierra, pero ustedes sostengan la soga. Voy a ir a la búsqueda del mineral precioso, pero ustedes sostengan la soga. Lo que él le estaba diciendo, yo voy a ir a buscar las almas a un territorio desconocido, donde nadie ha predicado, donde me voy a encontrar con muchas adversidades. Yo voy a ir como si fuera el minero que se mete en la profundidad de la tierra. Yo me voy a meter en la profundidad de esas sociedades a buscar a los perdidos, a los que no tienen a Cristo, pero ustedes sostengan la soga. Pues eso es lo que quiere decir, oren por mí y apóyenme económicamente a mí también. Yo voy a hacer el trabajo que ustedes no hacen, pero sostengan la soga. Nunca se olvide de esa frase, sostengan la soga. Y hoy hay muchos predicadores llenos de necesidades y nosotros desde aquí deberíamos estar sosteniendo esa soga para que ellos trabajen, para que prediquen, para que ellos lleguen con el mensaje a lugares que nosotros jamás llegaríamos. Y nosotros podemos ser parte de esos frutos sosteniendo la soga desde aquí. Ahora escuche esto. En el mundo que nosotros vivimos, alguna vez yo he mencionado lo que se conoce como la ventana 10-40.
Fue exactamente en el año 1990, donde un predicador de apellido Bush puso ese nombre a una región, la ventana 1040. Esas son las coordenadas. Ustedes saben, el mundo se divide por el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y la línea del Ecuador. Al norte de la línea del Ecuador hay un lugar donde vive un poco más de la mitad de la población de este mundo. Y cuando usted mira esas coordenadas, 1040 tiene una forma de ventana. Es como un rectángulo, por eso le llaman a los países de ese lugar la ventana 1040. Algunos han contado 52 países allí, otros han contado 55, pero ahí está la cosa. Y hay países que hasta yo mismo lo he oído por primera vez. Hay países como uno que se llama Chad. Y quizás usted dice, no, el único chat que conozco es el que chatear. Pero ese es con D final, no es con T, es con D. Se llama chat. Y hay cantidad de países. Hay otro quizás que lo ha conocido más en África, Burkina Faso. Después Nueva Guinea. Y empieza usted países como Turquistán. Dice, no, yo conocí algo de Afganistán. Turquistán, y empiezan una cantidad de nombres raros. Los otros días dentro de esa ventana, antes que comenzara el Mundial, la selección argentina jugó un partido de fútbol con los Emiratos Árabes. Ellos están ahí también. Está allí Túnez, países más conocidos como Irak, como Irán, están allí. Aún el mismo Israel está en esa región, en la ventana 1040. Donde hay países, hermanos, donde la gente no ha escuchado el Evangelio y más de la mitad de la población de este mundo vive en esos países. Son los países de mayor pobreza, son los países de mayor índice de analfabetismo, no están educados, mucha gente ahí no sabe leer ni escribir y la prostitución es una moneda corriente en esos lugares. Abarcan países de Asia y abarcan países de África. En el mundo misionero se los conoce a todos esos países como los inalcanzables, porque pareciera casi imposible que entren predicadores a esos lugares, porque el que aparece con el mensaje del Evangelio, literalmente los matan. Pero aún así Dios está enviando a algunos de sus obreros. Aún así nosotros deberíamos despertarnos al interés de orar por los que están allí. En esos lugares, hermanos, hay tres grandes grupos religiosos. Están los musulmanes, están los hindúes y están los budistas. Se dice que de los musulmanes que viven dentro de esa ventana 1040 hay 706 millones. Sabemos que el número es superior a ese, pero la primera estadística habla de 706 millones. Se habla allí en ese lugar también acerca de los budistas, ellos son 153 millones. Allí también, hermanos, están los hindúes, ellos son 717 millones. Los que no conocen a Cristo, muchos de ellos nunca han oído acerca del Evangelio. Y cuando pensamos en esa ventana 1040, recordamos aquel texto que Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 4, Pablo le dijo, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esos lugares, hermanos, esos países que están dentro de esa ventana 1040 le llaman el cinturón de la resistencia. Es decir, que son pueblos que resisten al mensaje del Evangelio, no quiere que llegue el Evangelio. Esos lugares y esos países son reconocidos como las fortalezas principales del diablo en este mundo. Y hermanos, esas fortalezas tienen que ser derribadas y nosotros podemos ayudar con oración. Allí hay países, hermanos, como China, allí hay países como Filipinas, es otro de los que forma parte de eso, Malí, Malta, Mauritania y una cantidad de países, como les dije, raro. Allí está Nigeria, Omán, es el único país que empieza con letra O, de todos los países, Omán. Y allí dentro de esa ventana 1040 comenzó la historia, porque dentro de esa ventana, en el territorio de Irak,
allí está lo que era el huerto del Edén y donde Dios puso a Adán y Eva. Dentro de esa ventana 1040, los hombres para rebelarse contra Dios levantaron la torre de Babel. Y allí dentro de esa ventana 1040 fueron los primeros lugares donde se manifestó el juicio de Dios a través del diluvio. Dentro de esa ventana 1040, tengo que decirle, fue donde los hombres levantaron la cruz y crucificaron a nuestro Salvador. Mucho de la historia del hombre está ahí dentro de esa ventana, los inalcanzables. Nosotros podríamos ayudar orando por aquellos que están yendo a predicar. Y esta misma semana, pues oía un joven que quizás no llegue ni a 25 años, y estaba hablando de que este año que viene va a la India para ser un predicador allí. Dios está levantando hombres, Dios está levantando familias para ir y predicar el mensaje del Evangelio a esos que son llamados los inalcanzables. No muy lejos de aquí, en Bolivia, tenemos varias regiones donde están los inalcanzables. Hay tantas comunidades, hermanos, tan desconocidas que ni figuran en los mapas. Más de una vez me he sentado a hablar con predicadores en Bolivia sobre diferentes poblaciones donde nunca les ha llegado el mensaje del Evangelio. Estamos mirando la necesidad de lejos, pero aquí bien cerca nuestro también hay una gran necesidad de predicadores de la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana alma es sabio. He oído muchísimos predicadores hablar de ese texto. He visto ese texto como lemas en muchas conferencias, pero nadie se metió en el corazón de esa frase. Hay algunos que dicen, no, es algo que los cristianos debemos tomar porque es algo del Antiguo Testamento, es un proverbio, pero es un proverbio que contiene doctrina, que marca un principio y que marca un rumbo. El que gana alma es sabio. Pues así, hermanos, se los diré, el que gana alma habla de una persona que tiene influencia en esta tierra con el mensaje del Evangelio. De eso se trata. Y ustedes y yo tenemos que influenciar en esta tierra con el mensaje del Evangelio, pero tenemos que predicar el mensaje. Si no lo anunciamos, si no lo comunicamos, no vamos a lograr ningún impacto. Cuando la Biblia dice el que gana almas es sabio, lo que quiere decir eso, el que hace bien a las almas. El ganador de almas es el que hace bien a las almas. Y en eso debemos estar nosotros, haciendo bien a las almas. Pues el mensaje de esta mañana está conectado con el de ayer, las bellas palabras de vida. Y esas bellas palabras de vida son lo que tienen que despertar en nosotros este desafío a pensar en otros, dedicarnos a otros, buscar a otros, intentar alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, llegar a otros hermanos con el mensaje de la salvación, hacer ni más ni menos que los que el Señor nos encomendó, que hagamos discípulos en todas las naciones y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñemos a guardar todas las cosas, toda la doctrina, toda la enseñanza de la palabra de Dios. Me voy aquí de este púlpito con un grito de la historia de quién fue el fundador del Ejército de Salvación, William Booth. Él decía esta frase: vayamos por las almas y vayamos por las peores. Y ese es el desafío para nosotros. Vamos por las almas y vamos por las peores. Que nuestro desafío sea, hermano, uno más para alcanzar con el mensaje del Evangelio, uno más para que pase de este lado de la cruz. Cada día que pasa, hermano, nace más gente. Cada día que pasa tenemos menos tiempo para alcanzar a esa gente. Así que hay que ponerse de pie, mirar a Dios y aceptar este desafío a pensar en otros. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermano. Dios bendiga sus vidas.